Empezamos, ¿no? Antonio Varo Baena, poeta. Amigos y amigas de la poesía, bienvenidos todos a esta tarde especial, a esta tarde conmovedora, a esta tarde atrayente, a esta tarde de versos. Dar las gracias ante todo a todos ustedes por vuestra presencia, por haberse desplazado hasta aquí para acompañar a nuestro querido autor del día, Antonio Varo, y gracias a la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, que nos abre sus puertas para que nuestros propósitos siempre, nuestra barquilla siempre llegue a buen puerto. Empezaré diciendo algo tan palpable y sobresaliente y sobradamente sabido como que Antonio Varo Baena, nuestro flamante autor de esta tarde de versos, es sin duda un arquitecto de la palabra. Es algo que casi está de más, pero hay que hacerlo constar, ya que es así. Y por ello, y para grandeza del género literario que tanto nos apasiona, ha estructurado, ha construido delicadamente esta primorosa y sensitiva criatura impresa que nace a la vida. Hoy hemos tenido a bien congregarnos para abrir las puertas a un poemario del que he de reconocer no solo me encanta su contenido, esa profundidad que ampara y transporta llegándote a zambullir en los mares de la reflexión. También me seduce sobremanera su título, que ha tenido a bien adjudicarle Antonio, Leteo, por toda la simbología que en sí conlleva y por la pasión desenfrenada que un servidor siente ante lo mitológico. En este hermoso poemario, Antonio nos abre en canar la tapadera de sus sentidos, mostrando esa esencia pura del ser que le habita, asumiendo lo que algunos tienden a llamar conciencia, la que ampara la sombra que se aloja avivando todo instante. Ya Heidegger ponía de manifiesto que quien escribe poesía construye un resguardo de su propia conciencia, y es que toda poesía vierte la sensibilidad necesaria para diluir por las venas un pálpito que consigue inquietar. Como bien sabemos, la creatividad casi siempre se manifiesta al amparo del destierro de uno consigo mismo, cosa que nuestro autor llevará a cabo a menudo, ya que se hace notar en la sensación transparente que suele trascender, que suele transmitir cuando vierte el sentir de su espíritu, vaciando a destajo sus emociones. Decir que con ese argumento Leteo muestra una poética que, alojada en sus propósitos, vierte concepciones no dejando indiferente a cuantos se pierdan en sus espacios, con un tono que lleva a la búsqueda del razonamiento sobre la vida misma. Antonio Varo se vacía apaciguando la espera entre versos que culminan su juicio, generando al tiempo que vierten un ritmo templado y sensitivo la magnitud de su esencia. El Nobel de Literatura Octavio Paz, en Los hijos del limo, hace constar que el ritmo no es solo cantidad silábica, acento y pausa, también es imagen y sentido. El ritmo, describe, no es medida, sino visión del mundo. Leteo está colmado de un sinfín de imagen y sentido, y sobre todo de esa mirada colmada de las intenciones que se amontonan en el interior del poeta. El ser poeta, como bien sabe Antonio, soporta el llevar a cabo una lucha constante con uno mismo. Los 54 poemas que forman esta publicación se puede decir que albergan un abanico de voluntades, de intenciones, de miradas, de tiempo, de espera, de memoria, de sombras, de dolor, de amor. Leteo, a mi modo de ver, simboliza ante todo esa pregunta que ampara la realidad transcurrida en el espacio-tiempo, en el que fluyen las sensaciones que habitualmente nos acompañan. Apreciaréis que en esta entrega los poemas que nos regala Antonio no son muy extensos, acierto que comparto, pues de esa manera no aglutina conceptos que puedan llegar a distraer e incluso confundir al lector.
Antes de concluir, decir que nuestro autor, Antonio Varo Baena, entiende la poesía como evocación y no como disciplina. El empleo de la forma en su obra responde a la libertad del poeta, sujeta al poema y su ritmo, lejos de clichés académicos. En sus textos predomina el presentimiento de la muerte, de la nada, en el epítome fugaz y doloroso del amor, pero con la particularidad de una deferencia continua a la memoria, a las raíces de la tierra, imbuida en un nihilismo existencial y vital que da paso a la vida y al deseo. De Antonio se podía decir muchísimo, de su trayectoria, de sus galardones obtenidos, de los cargos y responsabilidades que ha desarrollado y desarrolla, ya que su vida literaria y laboral es intensísima e interesantísima. Pero lo importante de hoy es su aliento, su palabra, su poesía, que bien nos dice: el silencio es otra forma de olvido. Nosotros nos adentramos en ese silencio, en sus silencios, aunque sin ánimo de olvidar, trasladándonos de su mano a un territorio donde el juicio reposa sosegadamente. Y concluyo, no sin antes decir que es de agradecer el encontrarse con personas de su talla, siempre dispuestas a entregarse en cuerpo y alma por esta pasión que tanto hiere, que tanto motiva y que consigue que resucite cada despertar un nuevo universo de sensaciones. Y ahora, sin más, tengo el honor de dejaros con la voz siempre entregada de Antonio Varo Baena y de su poemario Leteo, de Torres Editores 2024. Muchas gracias. Gracias, Javito. Intensa y entrañable. Gracias. En primer lugar, gracias a ti, por supuesto, por la presentación y por tener la generosidad de haber publicado el libro, ¿no? También a la Fundación Paradigma, que nos acoge, y por supuesto a la presencia de todos ustedes. Con respecto a la vida laboral, ya está finiquitada, ya está ¿Está jubilado ya? Bueno, dejé de trabajar el día 22 de marzo, pero me jubiló este domingo precisamente de trabajar cada semana. Y este es el primer acto de mi otra vocación. Me estaba haciendo una entrevista, María Serraya me preguntaba por esto, ¿no? Yo tengo la vocación de la profesional, la médica y la literaria, ¿no? Y cómo se compatibiliza precisamente porque no tienen nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente ahora quizás tenga más tiempo para determinadas cuestiones, ¿no? Y lo que he intentado a lo largo de toda mi vida, que ha ido acompañándome, es precisamente pues, compatibilizarlas, ¿no? Ha hablado este es un poemario efectivamente de poemas cortos, ¿no? Yo he pensado, ¿no? Pues, del 70 al 80% de mi poética, de mi obra poética, pues son poemas cortos, ¿no? Como mucho a lo mejor algún libro que tiene 14, los poemas tienen 15 o 20 versos, pero el 70-80% son poemas que no tienen nada que ver con los haikus. Una vez publiqué un poemario parecido a este, que has publicado haikus, no me interesa. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los haikus. Los haikus tienen una estructura que es 5-7-5, habla de una determinada cosa, de la naturaleza, de un determinado estilo, y esto es lo manejado que hay en auto, por favor, que nadie diga que estos son haikus, ¿vale? Y realmente, ¿por qué? Tú has dicho algo, ¿no? Que quizá la intensidad, pretende esa intensidad en un recorrido más breve, pues, posiblemente, o quizás también sea mi falta de paciencia, ¿no? Para hacer una cosa más. A mí me define muy bien una de las cosas que decía Eugenio, ¿no? El humorista que se murió, ¿no? Dios mío, dame paciencia, pero ya, ¿no? Y quizás pues eso sea un poco lo que me define a mí, ¿no? Y quizás también mi trayectoria literaria. Aunque siempre digo, bueno, ahora para llevar un poco la contraria voy a cortar el tema, ¿no? Y publicado varios libros, dos concretamente, uno, El pálido orco, en la colección Euterpe, y otro, Mar nunca estuvo en la cubana, que es donde escribí este libro,
que es un solo poema de unos 500, 600 versos. No sé si era para llevar al contrario porque me apetecía. Algo lo que me pide, lo que me pide el cuerpo. Este libro, precisamente, Mario Cachugo en la Cubana y el penúltimo cuaderno de la playa, lo escribí precisamente en un verano, yo en Carvajal, una playa de Florida y de la Márida, y no sé por qué me apetece escribirlo y traerlo lo escrito allí, ¿no? Y por cierto, estaba en el colofón, pero bueno, ahora lo comentamos, ¿no? Y Leteo, como todos sabéis, es el río del olvido, ¿no? En donde que se bañaba, pues perdía la memoria. Y un poco va de eso. A veces puede parecer un poco aforístico, pero no es mi intención ni lo ha sido cuando he hecho este poema. Pero habla sobre todo del pasado. Son una categoría de las versiones, pero yo he procurado siempre que haya poesía, ¿no? Ustedes son los que debéis decir si la hay o no la hay, ¿no? Lo he dedicado, quiero decirlo aquí, a Lola, Sara y Rosauro. Lola, mi primera nieta, Sara, mi nuera, aunque la gente no se casa, sigue siendo nuera, pues no se casa, y Rosauro mío, están los tres ahora mismo en Mozambique, ¿no? Le he mandado, por cierto, una foto y la he encontrado, ¿no? Y lo hablo con una autocita, no el primer poema, sino que dice así: reabrir las viejas grietas o cerrarlas con el láudano del tiempo y de la desmemoria. Y yo mismo me contesto un poema que dice así: ¿de qué sirve reabrir las heridas que marcaron si todo está ya roto, si el fuego las ha calcinado? Lo dichoso nunca vuelve. La mañana del hipódromo, el canapé del domingo. Si se mira hacia atrás, agua en estatua de sal. También utilizo la anécdota, el hecho concreto, el hecho vivido. En realidad tiene mucho de recuerdo, aunque el Leteo sea el río del olvido, en realidad no sé si existe un río del recuerdo. ¿Existe un río del recuerdo? Manolo, estoy mirando Manolo, no existe el río del recuerdo, porque quizás si existiera el recuerdo sería más adecuado para el título de este poemario. La distancia es como el viento, que agranda el olvido, cantaba Moduño, y la ausencia es como el fuego. Cicatrizar una herida no es admitir la derrota, ni celebrar la victoria, es memoria de la historia. No es posible olvidar lo que se quiere olvidar y amar lo que se quiere amar. Aquí ha salido un poquito aforístico, ¿no? Pero creo que son excepcionales los que tienen este tono, ¿no? El silencio es otra forma de olvido, como el placer, el dolor. Por las calles de la noche no se escucha ningún ruido. Nubes de cal, cieno, domingo de silencio y lluvia bajo el techo. Los minutos no pasan, pero sí pasa el tiempo. El pasado es cosa del futuro y el futuro no nos pertenece. Bajo la hierba, el agua, el corazón de la nada. Todo es falso en la memoria. Este quizás sea el poema más largo. Todo es falso en la memoria. La dulce mano que nos mece, el dolor infligido o recibido, el amor mostrado como un cartel de feria, el silencio que nos acoge, que hemos bendecido.
como si fuera el reflejo de un roto espejo biselado. Qué dolor forjó la memoria, y aún el tiempo no ha pasado, y nuestro tiempo es el pozo que nunca se derrama. Hay quien muere antes de tiempo, y quien nunca muere, aunque su tiempo esté cumplido. Y hay quien muere a tiempo completo, un zombi entre la bruma. Guijarro desciende del camino cordero. Los secos eucaliptos son guardianes de la vereda. El pozo de las lanzas es su fin y principio. Esto hace referencia precisamente a un recuerdo de la infancia. El camino cordero que creo que llegaba hasta Prudencio, Montalbán, no, sí, llegaba a Aguilar, pero estaba cerca del camino de Montalbán. Yo recuerdo, vamos aquí. El amor justifica, amar no explica nada. Solo el que odia conoce y puede amar la hermosura. Nada más hiriente que el deseo, ni siquiera la muerte, paz y sosiego. La tortura de recordar, lo siniestro del olvido, solo el silencio de la noche consuela del martirio. Errores del pasado, un falso muestrario de futuros olvidos y lacerantes recuerdos. Mira hacia atrás la sombra que te persigue como un perro. Ella también te mira, mas no sabe quién eres. Pasa el pasado sin que el tiempo pase. Las hojas caen, el silencio perdura. El error es un hierro candente en la garganta. Mejor el pecado, sin escopeta retardada. El flamenco es añoranza, no presente ni futuro. Un hilo feble de Ariadna que amarrado al corazón libera del laberinto. Minotauro de la vida, mi esperanza, mi dolor. Atención, tripulación, preparar procedimiento. La estación está cerca, lejano está el tiempo. Los túneles engullen un extraño alimento. La nave de los locos navega hacia el mar lejano. Bañarse en el leteo, desnudarse del tálamo, mirar con una sonrisa el pasado. Este poema hace referencia a la mujer. Un juego de sombra chino, la sombra de un juego chino, que arde como una cerilla. El teatrillo de papel fino, la ira inabarcable de un niño, el campo, el primo y el estío. Hace referencia de niño, allí en Cortijo Rey, mi padre estuvo fuera un tiempo y a la vuelta pues me regaló un teatrillo, eso que es muy bonito, eso que tenía la figurita, que y en aquella época había allí un primo mío y le dio tanto coraje que lo destrozó el cordón. Y hace referencia a eso. El niño tenía tarea. Me quedé sin teatro, no lo sabía. El gusto que te daría a ti. Ahora gusto que a lo mejor por eso he regresado al teatro, he tardado tanto tiempo, ¿no? Una vez de la infancia, ¿no? Con 50 años prácticamente empecé a escribir teatro, aunque llevo 15 años ya publicando teatro. En el año 2011 se estrenó una obra de teatro en el Góngora,
Y pasado mañana estreno una obra de teatro en Montilla, ¿no? Bueno, ya creo que se me ha pasado el disgusto, ¿no? ¿Cómo olvidar el olvido si aún hay sangre en las venas, dolor en el alma, placer en la entraña? Tasio, mujer, apareció entre sombras soleadas, oro, mar, hierba y sombra su cuerpo. ¿Quién olvidará el deseo? El dolor del pasado es el peso del presente y el dolor del futuro. Lisas sobre la escarcha. El olvido es un recuerdo olvidado. Duele más el olvido que el recuerdo, el vacío, el silencio. No hay sombras en la noche. Solo cuando amanece comienza de nuevo la oscuridad y el tiempo detenido. Qué corto se ha hecho el pasado. Qué corto ha sido el presente. Más corto será el futuro. Por Dios, me suena a la expresión jubilada que diga eso. Todos nos bañamos 2 veces en el mismo río. Las piernas, el alma, los sueños, el mismo destino. Nadie olvida el pasado. Hidra de 100 cabezas. Es el pasado error y derrota. Y como el mar nos olvida. ¿Y quién nos olvidará cuando las aguas se calmen? En el murmullo del aire habitarán nuestras voces. El sonido del amor en el lecho. La nostalgia de la huida del cauce. El dolor de la carne en las riberas. El consuelo del agua que se eterna. Aquí hago un elogismo, ¿no? Que es eterno que se eterna. Decir un poco la rima. Río Negro, cauce estrecho. Río Claudo, cauce ancho. Río Nuestro, cauce seco. Río veloz, palabra y silencio. Nuestras vidas son las manos que beben de los ríos, los recuerdos y el olvido. Cruzaron el río y nada olvidaron. Recordaron todo y gritaron: ¡Leteo, leteo! Muchas gracias. Gracias de nuevo a Calixto y a todos por vuestra amable presencia. Muchas gracias. Si algún presente quiere hacerle alguna pregunta a nuestro autor, yo creo que ahora es el momento. Qué cortito, ¿no? No va a dar tiempo a aburrir. Decía Caballero Bonal que está demostrado estadística y científicamente que el ser humano no soporta más de media hora de poesía. Yo no he llegado ni siquiera a los 20 minutos. Seguramente tiene razón Caballero Bonal. Aunque más de uno hemos asistido a recitales interminables, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que somos afortunados, aquí en esta Córdoba nuestra somos afortunados porque gozamos de la poesía en todo su apogeo. Y ahí a la vista está que cada vez creo que estamos aunando a más gente en la poesía, en torno a la poesía, que es una cosa que a la larga nos va a beneficiar a todos, al que se una a nosotros y a los poetas. Cada vez veo yo más caras nuevas, cada vez veo gente que se interesa más por lo que se está haciendo, por lo que se está fraguando en Córdoba, y eso para los que somos amantes de este género, creo que nos debe de agradar
al 200%. Bueno, ¿hay alguna pregunta para nuestro autor? Jorge. A un médico de profesión, ¿cómo le tiene la poesía por un lado, pero también la filosofía? Hay alusión. Es que son dos cosas que no tienen nada que ver, por eso da lo mismo que sea médico, ingeniero o talabartero, ¿no? Son dos vocaciones que precisamente porque no tienen nada que ver son perfectamente compatibles. Si fuera filólogo y el poeta y no sé qué, por lo mejor se complicaría un poco la cosa, ¿no? Porque tendría otra visión de lo que estoy escribiendo de la poesía, pero como tengo la libertad de que no soy filólogo, aunque me gusta mucho la poesía, mi vocación literaria me lleva al teatro, a la narración, al ensayo, mucho el ensayo, pero sobre todo la vocación poética y la filosofía. Evidentemente, y la filosofía me interesa muchísimo. Por cierto, había quedado traerte los libros y lo podía haber traído hoy. Bueno, ya te lo daré. El de María Zambrano y el de Nietzsche, ¿no? Me ha quedado. Y yo creo que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Es simplemente algo personal, ¿no? Me interesa el pensamiento, me interesa la reflexión, me interesa muchísimo la filosofía. Tú has citado a Heidegger, y lo sabe Manolo, lo sabe la mayoría que está aquí, Alfredo, y que Marilú, que es más bien nietzscheano, más que heideggeriano, pues, en fin, todo por determinados temas, ¿no? Pero vamos, que me gusta la filosofía en general, ¿no? A fin de cuentas, la filosofía y la poesía también tienen muchísima relación. Antiguamente no había una diferencia tácita entre filosofía, hace 2000 años no la había, 2500 años había entre filosofía y poesía, ¿no? De hecho, la filosofía era en verso. Empieza siendo poesía. Si escribe en verso, la primera filosofía. Y aunque puede haber algo de, a ver, no hay poema que no tenga algo de filosofía, Claro. filosofía de la vida, ¿no? Es decir, una filosofía de la vida nihilista si quieres, o optimista, o pesimista, o como te dé la gana, ¿no? Pero realmente la poesía siempre hay algo. Lo que pasa es que evidentemente hay poemas, como aquí, que algunos, muy poquito, pretendo que sepa un poco, pero perdón, estoy a punto de quitarlo o no quitarlo, pero no, quería que estuvieran ahí, ¿no? Porque yo creo que el aforismo precisamente es algo, el de la parte de la filosofía que está más cerca de la poesía, concentra, ¿no? Y además hay una cosa fundamental en el aforismo que es igual que en la poesía. Ya digo, estos no son aforismos, son poemas. Hay una cosa fundamental que es la elipsis, ¿no? La elipsis fundamental, no puede haber poesía sin elipsis, que no la hay. No la hay. La poesía es, la prosa es lo que se dice, y yo creo que eso lo decía Pepe Hierro. La prosa es lo que se dice y la poesía es más de lo que se dice, ¿no? Y tanto, Evocadora, ¿no? claro, lo que nos dice, la ausencia es curioso, ¿no? La ausencia de la palabra. Heidegger decía que una de las posibilidades del habla era el silencio. Pues en ese momento, el aforismo le pasa lo mismo. El aforismo dice más de lo que dice, ¿no? En el sentido de que hay una frontera linda en la vereda con la poesía, ¿no? Pero bueno, las vocaciones que no tienen nada que ver, ya te digo, soy médico porque me gusta y lo he sido, y hoy me ha preguntado María Serraya, que pues, mi casa mi padre lo era, y voy a su actividad y me gustó, de los otros hermanos solamente salió uno y otros no, es decir, que eso depende, ¿no? Como ya era consciente y por probabilidad a lo mejor no tendré que salir. Pero que nosotros somos vocaciones diferentes que pueden convivir perfectamente, ¿no? Nacen de cosas diferentes. El cliché es el estereotipo de que no, los médicos, el humanismo, no, eso es tontería. No, pero es una solemne tontería. El humanismo puede ser un médico o el chofer de cursa. Lo que pasa es que el chofer de cursa simplemente el hombre a lo mejor no tiene una formación, o no ha leído, o no tiene ese peligro, el hombre es demasiado con llevar un autobús 8 horas, ¿no? Es decir, se puede poner así, pero puede haberlo también, es decir, porque no. Tenemos el ejemplo de Carlos Castilla del Pino, médico, psiquiatra y un gran humanista, y estamos hablando de la psicología, de la historia. Bueno, en la educación antigua, en medicina se enseñaba filosofía, es decir, eso ha pasado hasta el siglo XIX. El siglo XIX se estudiaba filosofía y no estudió médico, así
que sí, tiene un carácter humanista en el sentido de que evidentemente está tratando a la persona, ¿no? Y tiene que tener un trato especial, tiene que tener un concepto integral de la persona. Pero es una cosa el concepto que se tenga desde la medicina o desde cualquier otra disciplina, y otra cosa es el arte, cosas diferentes. Es decir, que el médico tenga que tener un interés especial en el humanismo y la humanidad de la persona y el ser humano y todo eso, no quiere decir que sepa escribir secretos, ¿no? El arte es otra cosa diferente. He dicho. Pero sí que se nota tu profesión, Sí. sí que se nota tu profesión en tu poesía, ¿Sí? ¿Tú crees? porque la presencia de la muerte Bueno, pero está ahí como sí. sobrevolando Pues no me gusta que se note. en lo poco que he oído. Estoy viendo que sobrevuela el fin, la muerte. Claro, pero yo creo que eso es una cosa existencialista mía, no personal, interior mía. Pero Aunque fuera ingeniero agrónomo y que si escribiera verso, escribiría también de la muerte. Los poetas escriben de la muerte en todo tiempo. Ya. Eso nos marca, a mí por lo menos me ha marcado mucho, ¿eh? Y a ti también. Y de hecho, bueno, sí, me ha recordado un poco a algunos casos de antroponomía en ese peso de la... Yo me identifico mucho con una novela que para mí es novela totem, ¿no? Yo creo que la he leído más veces. En mi primera novela, es una novela, cuando fue la primera o la segunda, hablaba de cuando hice las primeras prácticas, ¿no? Que todavía se hacían sobre cadáveres, allí en Sevilla, en el año 76, de anatomía. Pues la verdad que impresiona entrar a una sala y hay 30 cadáveres y 4 o 5 personas te ponen al lado del cadáver y tienen que rajarlo, abrirlo, entonces ahí está, ¿no? Y eso la verdad que impresiona, pero ya digo que yo creo que eso es algo que surge del interior, ¿no? Yo me identifico mucho con una novela de Pío Baroja que se llama El árbol de la ciencia, yo creo que es la que más he leído nunca, ¿no? El protagonista se llama Andrés Hurtado. Lo que pasa es que no te voy a decir cómo acaba, porque acaba muy malamente. La novela, ¿no? Y yo me identifico mucho con ese Andrés Hurtado, los estudios, en cómo desarrolla su vida, en sus inquietudes, ahora la muerte, el paso del tiempo, son los temas universales, la virtud de la poesía, sea médico o sea arquitecto, ¿no? A mí sí me ha marcado, sí. A mí me ha marcado mucho. Bueno, pues te marca la experiencia, te marca la vida. Y evidentemente está presente, ¿no? Claro. Todo eso se hace en una edad temprana, porque claro, cuando vamos a estudiar somos los niños. Claro. No un pollo. Entonces eso quizás te marca ya para... Sí, el poeta, a fin de cuentas, asume su propia realidad, y esa realidad porta la muerte, ¿no? Obviamente, entonces puede ser que tenga una visión específica de la muerte que sea más intensa, ¿no? Posible. Si es así, yo no me doy cuenta, pero no me gusta, yo te repito, que parezca que soy médico. De hecho, evito toda terminología médica. De la muerte y de sus pasos, quiero decir, la decadencia, la enfermedad, todo ese contexto de... Bueno, eso está en todas partes. Yo creo que es un tema recurrente de la sociedad. Claro, la muerte y el paso del tiempo, ¿no? Son los tres temas universales, pero es verdad lo que dice Mario, que es posible que se me cuele por ahí y yo no ni siquiera me dé cuenta. De esta manera hay también un verso de los que han leído muy positivo, que dice: nadie olvida el deseo. Y no es muy conmovedor. Efectivamente, tiene razón. Cuando ya tenemos una edad donde no podemos eliminar el deseo. Nadie olvida el deseo. Otra cosa es que pueda cumplir el deseo. Claro. Pero, obviamente, yo creo que de alguna manera u otra, y quizás haya que aprender, ¿no? A convivir con ese deseo, ¿no? Con ese deseo. O casi anularlo, ¿no? O casi anularlo. Bueno. Gracias por vuestra reflexión. Así se disfruta de la poesía. Gracias, Antonio. Antes de concluir, quisiera
quisiera hacer mención de los próximos actos que vamos a llevar a cabo en la editorial de Torres Editores. Deciros que el día 9, martes, se presentará el poemario Al sur de mi corazón, Al sur mi corazón está mirando, en el Instituto Góngora. El autor, Bartolomé Delgado Cerrillo. El día 13, sábado, estoy hablando del mes de abril, nos iremos a Priego de Córdoba a presentar El Cancionero, un poemario que se llevó a cabo entre 3 poetas, Rafael Ruiz, Bartolomé Delgado y un servidor. Lo presentamos el sábado, como digo, el sábado 13 en Priego de Córdoba. El 16, martes, quedan todos invitados aquí a este mismo lugar, a la Biblioteca Viva, porque se llevará a cabo el poemario, se presentará Córdoba canta al marinero en tierra. Córdoba canta al marinero en tierra es un homenaje que se va a hacer al poemario que en su día, en 1924, hace ahora 100 años, ganó el primer premio, la primera convocatoria del Premio Nacional de Poesía. Y ahí, haceros constar que hay 63 poetas de Córdoba, y no están todos, por supuesto, que han formado parte de ello para cantar al marinero en tierra. El día 20, sábado, en Fernanúñez, en mi pueblo, quedan invitados, por si alguno quiere desplazarse, se llevará a cabo un poemario de un servidor, una antología poética, El espejo del tiempo, que ha sido seleccionado. La selección de poemas, la introducción y el estudio la lleva a cabo Bartolomé Delgado Cerrillo, y con ello inauguraremos el Paseo de Santa Marina, que se ha llevado un par de años llevando a cabo una remodelación. Y para concluir el mes, deciros también y perdonad que el martes 30 se llevará a cabo otra presentación de otro poemario, La otra vida de las palabras, de Purificación Castaño Moreno, en la colección Al Sur, dirigida por Rafael Ruiz, y poco más. Que sigan ustedes disfrutando de la poesía y muchísimas gracias. Párate, Antonio, por si alguien quiere que le firme.